que más debemos de vigilar en el paciente es la frecuencia respiratoria. Sabemos que cuando un paciente ya empieza a pasar de 30 a 35 la frecuencia respiratoria, el paciente va directo otra vez al ventilador. No está tolerando nada su ventilación espontánea. Si usa músculos respiratorios accesorios, tampoco, porque está usando reserva muscular inspiratoria, que no es lo normal si él estuviera normal. Cuando usa los accesorios siempre hay algo anormal. Esto es característico, el paciente se agita, se pone ansioso, se pone sudoroso y eso es un signo de que las cosas no van bien. Desde el punto de vista hemodinámico hay que siempre vigilar la frecuencia cardíaca. Los pacientes cuando no van a tolerar esto se ponen taquicárdicos, se ponen hipertensos y todo eso hay que irlo vigilando. La oxigenación, la saturación bajando de 90%, la cosa no está bien encaminada. Y si hay cambios en el CO2 y en el pH que indiquen acidosis respiratoria, tampoco. Y un criterio que aunque no es numérico ni mecánico, pero cuando el paciente se nos presenta con secreciones muy abundantes y no las puede movilizar, ese es otro criterio de fracaso. Usted tiene que volver a aspirar a su paciente y volverlo a conectar al ventilador. Son elementos de... Ahora, ¿cuándo se considera que fracasamos? Cuando la frecuencia respiratoria es más de 35, la saturación menos de 90, con fracciones de 0,4 a 0,5, taquicárdico 140, presencia de disnea severa, agitación y diaforesis. Esto es típico de esos pacientes agitados y sudorosos, y cambios en el nivel de conciencia. Esos son criterios del fracaso de la descontinuación de la ventilación mecánica. Ahora, ¿cuándo decimos que es un éxito? Cuando el paciente pasa la prueba y sigue respirando espontáneamente por más de 24 horas. Cuando pasa el límite de las 24 horas, usted puede decir, mi proceso de descontinuación fue un éxito. Aquí vamos a ver el punto este, que es muy interesante. Cuando ya sabemos que el paciente toleró la prueba, entonces viene la evaluación final de ver si se le puede quitar la vía aérea o no se le puede quitar la vía aérea. Generalmente lo que hacemos no es al final que hacemos la evaluación de esto, sino iniciando la descontinuación, también más o menos sabemos si al paciente se le puede quitar el tubo simultáneamente. Y si cumple los requisitos de quitar el ventilador y ya nosotros le habíamos hecho las pruebas para retirar el tubo, entonces más rápido, lo hacemos mucho más rápido. Y este flujograma lo van a tener en la página pronto, que es el resumen de esto que hablamos ahorita. Fíjense, un paciente en ventilación mecánica cumple los criterios de preparación, sí los cumple. Entonces hay que seleccionar la modalidad. ¿Cómo lo vamos a descontinuar? ¿Con tubo en T o CPAP con soporte de presión de 5 a 8? Uno escoge uno de los dos. Entonces se monitorea al paciente entre 30 a 120 minutos, dependiendo del tiempo que usted le vaya a dar la prueba. Si es intolerante, se regresa a su ventilador inmediatamente. Y una cosa que no se debe de olvidar uno es por qué falló. Evaluar la falla. No, falló porque tenía fiebre, tenía tantas cosas, oye, el potasio lo tenía en 1 y no nos dimos cuenta. O sea, lo importante es que uno, después que falla, tiene que buscar por qué falló. No, falló, ponle el ventilador, no. Hay que averiguar por qué fallamos. Ahora, si el proceso es un éxito, entonces aquí planteamos la posibilidad de extubar al paciente. Si el paciente se puede extubar, pasa a máscara de oxígeno, más vigilancia. Y si no se puede extubar, generalmente él regresa a su ventilador con un modo ventilatorio menos agresivo, pero siempre la tendencia que hay en nuestras unidades de cuidado intensivo es que si el paciente descontinuado
no se le puede quitar el tubo endotraqueal, regresa a ventilación mecánica hasta que los criterios de retiro del tubo endotraqueal se cumplan. Entonces sería ya ahí la indicación, probablemente por desconfianza de dejar a un paciente intubado respirando solo y que puedan ocasionarse algún problema. Entonces la tendencia generalmente es a regresar a ventilación mecánica. Entonces, esto que vamos a hablar ahora es importantísimo por lo siguiente. Cada unidad de cuidados intensivos, cada sitio donde se haga ventilación mecánica, tiene que tener un protocolo propio para hacer esto. Y en base a su experiencia se van haciendo los ajustes. Es un equipo multidisciplinario. Esto no es que si el médico, no, aquí tiene que estar todo el equipo involucrado. Tanto enfermería, terapia respiratoria, médicos residentes, los médicos especialistas, todo el mundo involucrado en este problema. Y hay que hacer una evaluación diaria de todos los pacientes sometidos a ventilación mecánica, una evaluación diaria de todos estos parámetros para saber en qué momento nosotros vamos a iniciar el retiro de la ventilación mecánica. Aquí vemos que en resumen la prueba de respiración espontánea, ya sea con té de aire, con CPAP y soporte de presión conectado al ventilador, es una herramienta fundamental para determinar si un paciente está listo para ser desconectado del ventilador. Requiere una evaluación cuidadosa de los criterios de preparación y un monitoreo riguroso durante la prueba. Esto es muy importante. Cuando un paciente está en este proceso hay que estar todos encima del paciente. O sea, lo que decía un amigo mío, viejo anestesiólogo, hay que aplicarle la enzimoterapia, que es estar encima del paciente. Eso lo llamábamos enzimoterapia, porque no es poner al paciente que en este momento es cuando se requiere más vigilancia y estar más pendiente de cualquier detalle para recuperar a veces un pequeño detalle de desconfianza del paciente se soluciona hablando al paciente y sigue la prueba. Pero si el paciente no encuentra con quién comunicarse o con quién hace una seña, entonces se desespera y entonces ahí viene el problema. Entonces siempre el equipo encima del paciente. Acuérdense de la enzimoterapia. Entonces, si ustedes no se quieren hacer las cosas muy sencillas, entonces uno diría, para descontinuar, la mayoría de mis pacientes uso la prueba de la pieza en T o la prueba con soporte de presión con el ventilador, con un soporte muy bajito, de 5, 8, y en base a eso determino si el paciente puede ser retirado o no de la ventilación mecánica. Todas las otras pruebas, todos los otros modos que han aparecido recientemente en los ventiladores, cada casa comercial tiene un modo diferente que dice que es espectacular, pero ninguno tiene la experiencia que hemos tenido utilizando la pieza en T y el soporte de presión. Entonces, nosotros en ese aspecto nos quedamos con la T de aire, que la otra vez preguntaba a alguien que se pensaba que era aire de aire ambiente, y no, ese es un médico que inventó esa T de apellido aire y por eso es que se llama así, T de aire, no porque sea de aire. Y el soporte de presión. Esas son las técnicas que nos pueden ayudar a resolver la mayoría de estos casos. Entonces, estas dos cosas, hablamos de esto que estamos poniendo en la lámina, ya para terminar, que muchas veces aquí la experiencia del equipo médico es muy importante. A veces hay detalles, hay trucos, hay gente que ha tenido una experiencia extra, el otro ha tenido una experiencia. A veces se reúnen varias experiencias y logramos resolver el problema. Pero acuérdense, el 75% de los pacientes no requieren de nada especial para la descontinuación. ¿Estamos claros? Entonces aquí terminamos esta presentación. El